Hola, en los siguientes minutos vamos a tratar de dar una explicación sobre el síndrome de Guillain-Barré y vamos a comenzar con la historia de este síndrome. En 1859, Octave Landry lo describió por primera vez en su artículo Parálisis ascendente aguda y detalló aquí algunas de las manifestaciones motoras y sensoriales que son características de este síndrome. Posteriormente, en 1916, Guillain-Barré y Stroll publicaron un artículo donde asociaban un aumento en las concentraciones de albúmina en el líquido cefalorraquídeo en los pacientes que tenían este síndrome. En 1927, Draganescu y Claudian usaron por primera vez el término síndrome de Guillain-Barré, describiéndolo como una radiculoneuritis ocasionada tras osteomielitis estafilocócica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se estudiaron dos casos de soldados que presentaban este síndrome. El primero solamente tuvo una debilidad en los miembros inferiores, que tuvo una mejoría tras un mes, y el segundo tuvo un cuadro clínico más severo, que igual tuvo mejoría en el mismo lapso de tiempo. Finalmente, en 1953, Guillain propuso las 4 variantes de este síndrome de acuerdo a sus manifestaciones clínicas. La primera, que es la más común y la más importante, es la polirradiculopatía inflamatoria aguda, o por sus siglas, AIDP. Tenemos también una neuropatía axonal sensitivo-motor aguda, una neuropatía axonal motor aguda, y el síndrome de Miller-Fisher y encefalitis de Bickerstaff. Bueno, ahora en las generalidades de la enfermedad podemos ver que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmunitaria postinfecciosa que se ve principalmente asociado al Campylobacter jejuni, así como al virus de la hepatitis E y al virus del Epstein-Barr. El síndrome de Guillain-Barré causa la variante AIDP, que ya mencionó mi compañera, que afecta principalmente al sistema nervioso periférico. Los anticuerpos creados en la infección previa reconocen erróneamente las proteínas de cobertura de mielina o del propio acción del nervio, que lo que van a causar es la neuropatía y sus síntomas derivados. Ahora, pasando a la epidemiología de la enfermedad, este síndrome es considerado la causa más común de parálisis flácida aguda no traumática a nivel mundial. Y la incidencia anual es de 1 a 2 personas por cada 100,000 habitantes. También, en un estudio con 103 casos reportados de pacientes, el 43.9% fueron adultos entre 40 y 60 años, y con un predominio del sexo masculino en el 63.5% de los casos. Ahora, pasando como a algunos de los causantes previos más importantes de esta enfermedad, tenemos que el 60% de los pacientes con este síndrome presentan una infección previa de las vías respiratorias o del tracto gastrointestinal. De modo que se estima que hay una alta probabilidad de enfermedad diarreica previa por Campylobacter jejuni. También en Bélgica y Países Bajos, en aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes detectó una infección previa por hepatitis C. Y por otra parte, la infección por citomegalovirus está presente en muchos de los casos anualmente. También luego en su mortalidad, esta presenta una de aproximadamente el 10% y también cerca del 20% de los pacientes quedan con una discapacidad grave. Bueno, ahora pasando a los signos y síntomas, el síntoma principal de esta enfermedad es la debilidad motora, que se presenta de forma simétrica y ascendente. Esto quiere decir que primero afecta a las extremidades inferiores, después las extremidades superiores y finalmente los nervios craneales. En esta enfermedad también se pueden presentar disestesia, que hace que los estímulos sean muy desagradables y dolorosos, parestesia, que hace que los estímulos se sientan como piquetes o como quemaduras, la sensibilidad y dolor muscular, arreflexia e hiporreflexia, debilidad del nervio séptimo bilateral, hipertensión, taquicardia, rubor facial, hipertensión postural y musculatura respiratoria débil. Estos síntomas pueden durar pocas semanas y en la mayor parte de los casos suelen recuperarse sin tener una complicación neurológica grave a largo plazo. Al inicio de esta enfermedad se manifiesta como hormigueo y debilidad que va a empezar por las piernas y suele extenderse a brazos y a cara. También la presencia de parálisis en brazos, músculos faciales o piernas suele suceder solamente en algunos casos. De igual forma, los músculos torácicos se ven afectados únicamente en un 20 a 30% de los pacientes, esto alterando la respiración. También el habla y la deglución
se van a ver afectados y esto va a requerir un tratamiento inmediato. En cuanto al mecanismo inmunológico, en general se debe a una reacción cruzada de los anticuerpos que va a ser derivado a una infección previa por los virus y bacterias que ya hemos mencionado anteriormente. La AIDP, además de involucrar la respuesta humoral, también involucra la activación de macrófagos y del sistema del complemento, que específicamente requiere la formación del complejo C5b9. Esto ocasiona que los linfocitos T empiecen a infiltrarse en los nervios periféricos. En la imagen que tenemos en la derecha podemos observar el mecanismo inmune referido en la AIDP. Tenemos un epítopo de una proteína bacteriana, que en este caso es Campylobacter jejuni, que es presentado en macrófago a la célula T, que una vez que se activa va a penetrar en el endotelio, va a reconocer un antígeno de reacción cruzada y va a liberar citocinas que va a activar los macrófagos endoneurales. Estos macrófagos, una vez activados, van a liberar enzimas, intermediarios reactivos de oxígeno y nitrógeno, con lo que se va a invadir y finalmente lesionar a la mielina. También la célula T, una vez ya activada, va a liberar citocinas que van a contribuir a una mayor producción de las células B de anticuerpos, las cuales van a cruzar la barrera que ya está afectada y van a interactuar con los epítopos de reacción cruzada en las células de Schwann, lo que va a inducir la actividad del sistema del complemento y con una lesión consecuente en estas células. Las células principales que van a estar involucradas van a ser los linfocitos T y los linfocitos delta. Estos los vamos a encontrar hasta 3 veces más elevados de lo normal. Y lo que hacen va a ser reconocer carbohidratos en los complejos de gangliósidos. Lo que pasa aquí es que va a suceder algo conocido como el mimetismo molecular. Esto significa que al tener una infección previa por ejemplo, lo más común que es el Campylobacter jejuni, este tipo de bacterias van a tener ciertas características o ciertas partes, como los carbohidratos, que van a ser muy similares a nuestros propios carbohidratos. Entonces, esto hace que haya como una alteración en la tolerancia a nuestros propios autoantígenos y desencadena esta reacción autoinmune porque pues alteró esta tolerancia. Entonces, el sistema inmune va a empezar a reconocer a nuestros propios autoantígenos y va a desarrollar toda la parte de la desmielinización y todo eso. Y tenemos que hay 2 tipos de complejos de gangliósidos que van a desarrollar un síndrome de Guillain-Barré más severo, que van a ser el GD1A, el GD1B o el complejo GQLB-GM1. Además de los linfocitos T y delta, también participan los linfocitos TH17 y los TH22. Estos van a participar en el desarrollo de la enfermedad o del síndrome porque van a estar expresando la interleucina 17, la 22, la 26 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos lo que van a hacer es aumentar la inflamación y la respuesta autoinmune y de esta forma contribuyen al desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Ahora en la parte del tratamiento, este se debe de iniciar en cuanto el paciente comience a presentar debilidad, específicamente en los miembros inferiores. Lo principal aquí son 2 formas, la inmunoglobulina intravenosa, que va a ser en las primeras 2 semanas, o la plasmaféresis, que es intercambio de plasma, y es en las primeras 4 semanas. Aquí está la parte de asociación a otras infecciones, además de las que ya hemos mencionado. En virus tenemos a la influenza A, al virus de chikungunya, el del Zika, y del coronavirus, por ejemplo, en el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio, y en el SARS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Y recientemente este síndrome de Guillain-Barré ha tenido más importancia porque se ha encontrado un desarrollo de este síndrome después de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Y no se conoce al 100% el mecanismo detrás de esto, pero se cree que es por la parte humoral de este mecanismo. Y también previamente ha tenido asociaciones a la vacuna de la influenza. Y aquí están las referencias por si les interesa indagar un poco más en el tema. Y sería todo.